Amigos, sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video en el cual vamos a anunciar aquí en el canal sobre la decisión de Mercado Libre en cuanto a ocultar los videos de las publicaciones, como lo indica aquí este correo electrónico en la plataforma de Mercado Libre a partir del día de hoy, 9 de septiembre. Esto, la verdad, es un retroceso en la plataforma, es lamentable porque ya no se va a poder ver exactamente cómo funciona el producto que tú estás mostrando, que tú quieres vender. ¿Ok? Entonces, si tú eres un vendedor o una vendedora y tienes algún producto que requiere que, bueno, se muestre en un video cómo funciona o qué es lo que hace, o no sé, puede ser un video también para enseñar qué características tiene, así como varios videos que hemos mostrado aquí en el canal. Les ha servido mucho a las personas porque pues muchas personas desconocen cómo funciona el equipo o simplemente lo olvidaron o etcétera. Entonces es muy difícil traducir a palabras o en fotografía lo que hace un producto. Vamos a cambiar aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de un reproductor de CDs, que por cierto hasta el día de hoy que estoy haciendo este video está a la venta y aquí en el canal pueden buscarlo. Es un reproductor de CDs con Panasonic, ok, y la verdad está muy suave. Esta es la foto principal y entre estas dos imágenes existía un video demostrativo, pero como les digo, estos señores siempre echan a perder las cosas, los de Mercado Libre. Yo no sé quién se le ocurrió semejante estupidez, porque no es otra cosa más que eso, es una estupidez. Ahora, las personas que están viendo este video van a preguntarse, bueno, ¿y qué es lo que ofrecen ellos a cambio de ocultar los videos de YouTube? ¿Qué solución o qué otra opción están dando? Bueno, lo único que ellos ofrecen ahorita es el apartado o la sección de clips. Y en clips yo ya lo había hecho desde hace varios días antes de recibir esta notificación. Y lamentablemente la sección de clips solamente aplica para productos nuevos. ¿Ok? Entonces, eh, existe una gran cantidad, un porcentaje importante aquí en la plataforma de Mercado Libre de personas que venden productos usados. No todos venden productos nuevos. Así como hay muchos que venden nuevo, ¿ok? Por ejemplo, equipos de sonido, refacciones, ropa, equipos de cómputo, celulares, etcétera. Entonces, todas esas personas, la mayoría venden nuevo y otro porcentaje también importante vende usado. Entonces, si yo por ejemplo tengo por ejemplo un radio, una radiograbadora, vamos a poner de ejemplo usada, y quiero mostrar cuál es la calidad de sonido, porque no es igual que te digan, sí, se escucha muy bien o se escucha bien, pero entonces tú como cliente, posible comprador, quieres saber y que sea más específico el vendedor, o sea, dame más información porque con solo escuchar se escucha bien o que me digas se oye bien no es suficiente. La persona quiere saber más detalles para poder darse una idea o tener una idea más clara sobre cómo funciona el equipo. Entonces por eso estábamos colocando videos demostrativos. Inclusive este canal de Gus Walker surgió precisamente por esta plataforma, porque la plataforma permitía colocar videos acerca del producto. Esto viene desde hace muchísimos años, estamos hablando de posiblemente más de 10 años, ok, unos 15 años atrás más o menos. Entonces, bueno, como me daba la posibilidad de colgar un video, yo decidí abrir el canal y comencé a publicar videos sobre los productos, cómo funcionaban. La gente aquí se confunde y piensa que es un canal de reparaciones. No, no es así. Hay productos que yo adquiero y que tienen algún detalle, alguna falla, sobre todo los que son de cintas. Yo los pongo, bueno, los desarmo y si es viable la reparación, pues lo hago. Pero si no, pues bueno,
se queda con algún detalle o etcétera, pero no es un canal para decir, mira, vas a reparar tu producto y este es el problema y te vas a ahorrar el técnico. Están equivocados. Este canal no es para eso. Este canal es para mostrar los equipos. Por ejemplo, este CD, este reproductor de CDs que estamos viendo, es difícil. No puedo alcanzar a describir con solamente decirte se escucha muy bien o se escucha perfecto. O sea, necesito yo apoyarme de un video para que se vea, que se escuche cuáles son los alcances de este dispositivo. Muchas personas aquí en el canal se han decidido a comprar productos precisamente porque ven el video, y ya que vieron el video, ya que saben exactamente cómo funciona, qué es lo que hace, en qué condiciones está, cuál es su desempeño, entonces hasta después de eso hacen la compra. Entonces, videos anexados a las publicaciones a mí me servía bastante porque nos evitábamos esa cuestión de que, oye, ¿y funciona? ¿O será que funciona? Etcétera. Son preguntas demasiado así como que sí, son válidas, pero la verdad, pues todo eso se puede evitar, que la persona vea el video y por ella misma juzgue si sí o no lo adquiere. Entonces, con esta nueva decisión de estas personas que solamente sirven para arruinar la plataforma, se los he dicho miles de veces y no me voy a cansar de decírselos. Hace rato les mandé un mensaje y le expuse perfectamente bien cuáles son los motivos. Eran como unos 3 4 puntos que le mencioné, y entre ellos precisamente yo comenté lo que les acabo de mencionar. La persona, después de ver el video, ya comprendía bien cómo funciona el equipo, qué es lo que puede hacer con él, qué le ofrece, qué calidad, etcétera. Entonces decía, ok, sí, me gusta cómo se escucha o me gusta cómo reproduce las películas, sí lo voy a comprar, así. Pero es muy difícil explicar contexto, y más cuando las personas no tienen la cultura de leer. No tienen la cultura de leer, les da un montón de hueva leer, en serio. Ok, todo esto, descripción que está aquí, mira, todo esto es descripción no generada por inteligencia artificial. Yo no ocupo esas cosas, la verdad. Yo tuve excelentes maestros de redacción, entonces todo esto es creado por mí mismo. Ok, entonces descripción más aparte buena fotografía y aparte videos demostrativos, pues ya, o sea, la persona que posiblemente sea cliente ya tiene muchos elementos para poder decidir si compra o no. Entonces, eliminar videos demostrativos de YouTube, de la plataforma de Mercado Libre, la verdad se me hace un error tremendo. Entonces, si ustedes son vendedores de la plataforma, sería muy importante que ustedes fueran aquí, mira, aquí donde está, que dice ayuda, entren aquí en ayuda y busquen donde diga contacto, escríbanles y pónganles sus razones, sus argumentos por los cuales creen que los videos de YouTube deberían de permanecer, que es un error que los hayan quitado, porque de esa forma las personas se animan a comprar. Entonces, como dice un dicho ahí, ver para creer. Entonces, la persona al ver que el producto, por lo menos aquí está encendido, mira, aquí está el otro ya también reproduciendo. Entonces, esto es en foto, pero si lo ven en video van a estar más convencidos todavía. Ok, entonces con una buena descripción, buena fotografía y un video, la gente queda súper convencida y toma una decisión mejor de que si lo compra o no lo compra. Ok, entonces lamentablemente Mercado Libre siempre va a echar a perder las cosas. Siempre, siempre. Esta gente nunca están tranquilos si no hacen algo para descomponer la plataforma, y esta es una de esas cosas. Entonces, aquí por ejemplo que dice en la sección de clips, pues está patético porque solamente aplica para productos nuevos, y lamentablemente todos estos equipos no son nuevos. Digo, hay una contra, hay algo bueno, hay algo en contra que, por ejemplo, si tú publicas este radio o este reproductor de CDs y le pones que es nuevo, eh, imaginemos que sí te permite subir un clip,
pero la parte en contra va a ser de que te van a cobrar un impuesto adicional, el IVA, y vas a salir rasurado en las ganancias. Aparte, corres el riesgo de que la publicación te la vayan a tumbar porque van a ver ellos que pues no es un producto 100% nuevo. Y en el caso de las personas que venden en frontera, pues imagínense, comisión por venta, menos el IVA, menos el ICR, menos el impuesto de enviar el producto hacia el interior. No, olvídate, sales perdiendo, sales poniendo hasta de tu bolsa. Entonces, es una medida, la verdad, lamentable que lo quiten esto. Y ya ahorita ya lo comprobé, precisamente hace unos minutos que, mira, esta es la foto principal y esta es la última foto. Entonces, entre ambas existía antes un video, pero ahorita ya me di cuenta que ya no existe. Hasta hace unos minutos esta publicación también mostraba entre estas dos imágenes un video demostrativo, pero ya lo acaban de tumbar. Entonces, eh, las personas que quieran saber si hay productos nuevos, bueno, nuevos no de que hayan salido así de la fábrica, sino que qué productos hay en la tienda en línea, yo les recomiendo ampliamente que se suscriban al canal. Suscripción es gratuita y vas a tener actualización de cada video que salga, es un producto nuevo en la tienda. Entonces, como suscriptor, tú vas a poder ver cómo funciona el equipo, vas a poderlo analizar bien y en la descripción del video te va a llevar a la tienda en línea. Aparte de que en la tienda en línea a mí me ayudas porque a mí como vendedor no me cobran tanto de comisión si lo compras en mi tienda en línea que si lo compras directamente en la plataforma aquí en Mercado Libre. Entonces, a ver, hay un poco de ruido aquí por un auto. Ahí disculpen ustedes. Ok, entonces la gente que esté suscrita al canal le va a llegar directamente las actualizaciones de que hay un video nuevo. Significa que es un producto nuevo en la tienda, es decir, recién agregado. Y el que esté interesado en comprarlo tiene que ir a la descripción del video. Tiene que ir a la descripción del video y precisamente acceder al enlace en donde se encuentra precisamente la tienda en línea y ahí pues ya los va a llevar para que compren bien su producto, ok. Pero pues bueno, aquí Mercado Libre, como les digo, siempre arruinando las cosas, nunca están contentos si no le están mueve y mueve y mueve a la plataforma y este es el resultado, ok. Tan fácil que era dejar aquí el video y la gente después de ver el video pues ya lo compra, ya dicen, ok, ya lo vi que está funcionando, se ve bien, me quedó clara la descripción, etcétera, lo voy a comprar. Me sucedió muchísimas veces, pero muchas veces con múltiples personas que preguntaban y yo les respondía, ok, les respondía la pregunta, pero aparte les sugería que vieran el video que estaba en la galería de fotos. Pero pues mira, si entro a la galería de fotos, pues ya no existe ningún video. Mira, son todas las fotos y ya atrás quedó eso que podías agregar video. Así es que un gran tache para Mercado Libre que solamente sirve para descomponer su propia plataforma. Y pues bueno, hay que mandarles ahí mensajes de quejas para que agarren la onda a estos señores porque se les ocurre pero cada estupidez que qué bárbaro, híjole. Se ganan un premio estos señores para arruinar las cosas. Así es que bueno, vamos a cerrar este video y les agradezco su atención. Si les gustó, apoyen con like. No se olviden de visitar la tienda en línea. Suscríbanse al canal para que tengan actualización de qué productos van agregándose a la tienda en línea. Y también si compran en la tienda en línea, pues me ayudan porque también no me cobra tanto de comisión el sistema. Y así pues todos nos ayudamos, ¿ok? Así es que vendedor, vendedora de esa plataforma, escríbeles y pues diles que los videos sí los deberían de traer de vuelta porque la verdad sí estaba de mucha utilidad, ya que los clips que ellos tanto aquí están anunciando solamente aplican para productos nuevos. Así es que bueno, vámonos una vez. Saludos a todos, que estén muy bien, Gus Wacker. Les mando un saludo. Muchas gracias por su atención. Bye bye.